Alcance TV, una señal sin fronteras. Quiero tomar un principio o el fundamento. Vamos al libro de Génesis, en su capítulo 4, verso 3 y verso 4, y vamos a ir desarrollando un poquito sobre lo que tiene que ver el versículo 3 y el versículo 4, que fue lo que sucedió allí en Génesis capítulo 4, lo que se desarrolló allí, por qué también se hizo esto. Génesis capítulo 4, y también tenemos como es segunda carta a los Corintios en su capítulo 9, verso 6 y el versículo 7, para que usted pueda ir corroborando ahí en su casa, también estudiando el principio. Quería darle algunos textos también que se encuentran en el Antiguo Testamento, para que usted pueda analizar de lo que se está diciendo dentro del Nuevo Testamento, porque nosotros no podemos desligar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No podemos obviar, eliminar el Antiguo Testamento y quedarnos solamente con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos lleva a la antigüedad, y así es que nosotros podemos comprender lo que nos quiere hablar Dios. Así como Dios le habló a la antigüedad, también nos habla a nosotros a través del Nuevo Testamento. Pablo es muy claro cuando dice que el pueblo de Dios era tan rebelde. Entonces Pablo dice: esto es lo que yo le dejo, así como aquellos se portaron, no nos portemos nosotros acá en este tiempo, sino que seamos diferentes a la antigüedad. Y le doy gracias a Dios. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver el principio de dar, y este principio de dar trae ¿qué? Trae bendición. Vamos a estar leyendo aquí la traducción K2. Leemos acá en el nombre de Yeshua o de Jesucristo, y dice: y Evel porque es acá en la parte hebrea, ya que en nuestro español es, ¿cómo se llama? Abel. Dice el verso 3: en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra. ¿Quién fue el primero que trajo una ofrenda? Fue Caín, ¿verdad que sí? Caín trajo primero la ofrenda. Después dice el verso 4: y Evel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa, y Yahweh aceptó a Abel y su ofrenda. Ya usted sabe lo que sucedió, ¿verdad que sí? Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel o Evel. La historia del Génesis comenzó con Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, y culmina con el primer asesinato. El capítulo explora temas de pecado y celos, ira y las consecuencias de la desobediencia a Dios. El versículo 3: aconteció, andando el tiempo, que trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Marca el inicio de la ofrenda de ambos hermanos. Es fundamental para entender el rechazo de la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Pregunto. ¿Será porque lo dio de corazón? ¿Lo dio por agradecimiento? ¿Por reconocer a Dios?
A lo mejor sus padres les instruyeron esta verdad a sus dos hijos para agradar a Dios. Abel, él también agarró, no de los frutos de la tierra, pero sí del ganado, de las ovejas. Agarró lo mejor y se lo ofreció a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué la aceptó? Porque esa ofrenda vino de un corazón limpio, de un corazón puro, sincero, y esto le agradó a Dios. Y lo más importante, la fe. La fe de Abel fue lo que llevó a aceptar esa ofrenda a Dios. En Génesis capítulo 3 destaca la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de lo que tenemos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Cuando nosotros traemos la ofrenda a este lugar, ya esa ofrenda, como dice segunda carta a los Corintios capítulo 8 y su versículo 4, ya nosotros, y versículo 5, ya nosotros ya hemos entregado esa ofrenda a Dios antes de traerla aquí. Como dijo Pablo, ya la ofrenda, lo que se propuso en nuestro corazón, porque Pablo es muy claro, nosotros pensábamos que iban a hacer como nosotros queríamos, pero lo hicieron al contrario. Ellos entregaron primero su ofrenda a Dios y después la dieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Antes de dar la ofrenda, nosotros tenemos que entregársela a Dios. Y después que nosotros se la entregamos a Dios, entonces la traemos. Lo que hagan aquí con la ofrenda, ya eso no es de su incumbencia ni de mi incumbencia. Ya eso tiene que ver con los administradores de ese dinero. Así de sencillo. Ya nosotros no tenemos que ver con eso. Y nosotros cuando vamos a dar una ofrenda, no tenemos que darla porque esperando algo a cambio. No tenemos por qué hacer eso. Sabemos que cuando nosotros damos de corazón, sabemos que vamos a ser bendecidos, porque eso lo dice la Biblia. Ahora, por medio de esta fe, Dios aceptó la ofrenda de Caín. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando hagamos algo, lo hagamos reconociendo verdaderamente, con una intención, con un agradecimiento de entregar lo que tenemos a Dios. Dice aquí, Dios aceptó esa ofrenda. Esto sugiere que Dios mira más allá de la acción externa hacia el corazón y la motivación del oferente. En contraste con la ofrenda de Abel, que incluía los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, la ofrenda de Caín, aunque proveniente de la tierra, parece carecer de la misma dedicación o calidad. Según la tradición cristiana, enfatiza que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por lo tanto, como dice también Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, por lo tanto, la aceptación de la ofrenda de Abel no era para ser justificado, no era para ser justificado, sino la manifestación exterior de un corazón ya recto ante Dios. Ahora, Dios rechazó la ofrenda de Caín porque reflejaba una condición como espiritual. Ya estaba mal. Pero Dios aún así le aconseja, ¿por qué decayó tu semblante? El mal está tocando
¿Tocando qué? Tu puerta. Todavía no estaba en él. Era tocando la puerta. Pero Dios le dice, tú tienes el poder. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Qué hizo Caín? Lo aceptó. Aceptó el mal. ¿Por qué entonces mató a Abel, su hermano? Dios no aceptó la ofrenda de Caín, fue por eso, porque ya la maldad estaba en el corazón ¿de quién? De Caín. Ahí estaba. Y vamos a Hebreos en su capítulo 11 y versículo 4, que dice de esta manera, por la fe, ¿vio? Por eso es que por la fe Dios aceptó esa ofrenda. Es decir, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién era justo? Abel, dando testimonio de su qué, de sus dones. Y muerto, aún hablaba por ella. Este versículo del Nuevo Testamento arroja luz sobre la razón detrás de la aceptación de la ofrenda de Abel. La fe es muy importante. La fe de Abel lo llevó a ofrecer un sacrificio que agradó a Dios, mientras que la falta de fe de Caín se reflejó en su ofrenda, según en su ofrenda se reflejó, es decir, la mala calidad que él ofreció, aunque la Biblia no habla de eso, ¿no? Que Abel trajo una ofrenda toda fea, toda pirruenca, no dice la Biblia, sino los dos trajeron ofrenda, pero ya el mal se encontraba en el corazón de Caín, como lo refleja, escuche bien para corroborar esto, como lo refleja Primera de Juan en su capítulo 3 y su versículo 12, que dice de esta manera, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Ahora dice, hay una pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Por eso Caín lo mató. Porque sus obras eran malas. La de su hermano era ¿cómo? Era justa, ¿verdad que sí? Era justa la de su hermano. Ahora, este pasaje conecta con la ofrenda de Caín, con su naturaleza pecaminosa. La razón por la cual Caín ofreció la ofrenda inaceptable es porque era del maligno. Las obras de Caín eran malas, mientras que la de su hermano eran justas. Este contraste subraya la importancia de la rectitud ante Dios y cómo esta rectitud se manifiesta en nuestras acciones y ofrenda. Yo voy a hacer algo acá. A veces también cuando pedimos o se ora acá por las ofrendas, ¿verdad? Voy a sacar 3 billeticos por aquí. 1, 2 y 3 billeticos. Ajá, 3 billeticos. Estos son de 10 bolivitas. La persona mezquina, ¿verdad que sí? Aquí hay 3 billeticos. Y feitos, son 3 billeticos feitos. Bueno, los negocios por ahí los reciben. Tiene hasta tirro. Tienen hasta tirro. Ahora, nosotros como buenos hijos de Dios, le traemos a Dios la ofrenda. Le traemos los diezmos. Vamos a tocar los diezmos, no muy profundo. Los diezmos, ¿verdad? Aquí hay 3 que ponen aquí, ¿verdad? La ofrenda, los diezmos y la contribución. Ahora, la contribución pusieron un billete feo. En la ofrenda, un billete feo. En los diezmos, un billete feo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Será que Dios aceptó esos billetes? ¿Ah? Dios esos billetes lo tiene por basura. Estos man que sí están buenos y bueno, algunos ya tienen tirro ya, que están rotos. Otros lo traen rotos. Rotos. Y el pastor, para cuidarlo a usted, tomó esa decisión.
los diezmos, las ofrendas y las contribuciones. Otra de las cosas también es que cuando se va a orar por la ofrenda, enseguida pelamos por la cartera. ¿Qué es eso? Ya nosotros ya tenemos que tenerlo guardado aún desde nuestra casa y no traerla aquí y de aquí sacarla del bolsillo. Desde nuestra casa ya preparado ya la ofrenda. Voy a hablar más de lengua que Pablo y Silas juntos. Sí, hermano. Nuestra ofrenda ya debe de venir sacrificada desde nuestra casa y aún más desde nuestro propio interior, desde lo más íntimo de nuestro ser. Esa ofrenda dada a Dios. Y por eso es que está la contribución, para que usted no peque. Contribución, un billete roto, echémoslo ahí. Y así no peca usted, porque ahí está, contribución. El diezmo, la ofrenda, un billete roto, un billete también, no. Viejo, todo feo ahí. Eso no se lo va a aceptar el Señor. Si usted va a traer un billete roto como diezmo y ofrenda y viejo, tenga por seguro que eso va a suceder como sucedió en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Eso es abominación a Dios. Dios no recibió eso que llevaban los hebreos al alfolí, o en este caso será al almacén o al depósito, que llevaban los diezmos y las ofrendas. Y llevaban las ovejas más viejas que encontraban, tuerta. Sí, hermano. No, Dios miró de allá arriba y lo vio. Ay, qué ofrenda tan linda y qué diezmo tan hermoso. ¿En qué me habéis robado?, dice el Señor. Ellos preguntan, Señor, ¿pero en qué te hemos robado? ¿Qué sinvergüenzas son esa gente? ¡Qué descaro! Me habéis robado. No le está diciendo a la iglesia. Me habéis robado. ¿A quién le está diciendo? A Israel. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Y después sigue, me habéis robado en los diezmos. ¿Por qué? Porque lo que estáis trayendo, eso para mí no vale nada. Igualito es aquí, hermano. Cuando nosotros traemos las ofrendas, que es el tema, traemos las ofrendas y usted la trae bien hermosa para el Señor, es aceptable. Si no, la maldad está tocando su corazón. Así es. Aunque usted no lo quiera creer, pero ya la maldad está tocando su puerta, su corazón. Y Dios no quiere eso, que toque su corazón, su puerta. Que usted sea más fuerte que Caín. Porque ahora usted tiene el poder dentro de usted, el Espíritu Santo. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de sencillo. Es más poderoso. Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar, a dar lo mejor para Dios, con un corazón recto, sincero. Y no traerle migajas tampoco al Señor, porque no se la va a aceptar. ¡Santo! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, ¿verdad que sí? Así que ya saben, ¿no? Los diezmos y las ofrendas. Vamos acá. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando hacían los sacrificios de animales, ofrecían la grosura de los animales, ¿verdad que sí? Y eso era lo más importante, la grosura.
Eso lo aceptaba, Señor, como olor fragante. Cuando nosotros traemos la grosura aquí, con un corazón sincero, humilde delante de Dios, esa ofrenda voluntaria, no por presión, no por obligación, no, sino que nació de su corazón. Y como dijo alguien por allí, yo escucho a alguien por allí decir que la ofrenda es más alta. Déjeme ver qué respondo yo. Quiero decirle que sí. En el Nuevo Testamento, la ofrenda es más alta. ¿Por qué? Porque no tiene una cantidad. Porque eso nace de su corazón. Y si lo vamos a aplicar al diezmo, también. En nuestro momento actual, el diezmo no tiene algo especificado. El diezmo va más que el 10%. ¡Wow! Ahorita es más del 10%. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo no. Es más, hasta el doble. ¡Wow! Se están cayendo las murallas por ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, hermano, tenemos que comprender esto. Vamos a ir aquí a Proverbios, ¿no? En su capítulo 15 y su versículo 8. Pero quiero leerle algo aquí porque esto es muy, muy importante. Dice aquí, quedamos en la parte de la grosura, fíjese, la grosura. Abel ofreció lo mejor, es decir, primogénito, que esto implica un sacrificio, una dedicación genuina a Dios. Y la grosura era considerada la parte más valiosa del animal, lo que refuerza la idea de una ofrenda excelente. Excelente. ¡Wow! Eso fue lo que agradó a Dios. Una fe, genuina. Una ofrenda genuina del corazón. No le dolió, se desprendió. Y así tenemos que hacer nosotros con las ofrendas y con el diezmo también. Despréndase. De más. Wow. No, hermano, ¿cómo es eso? Más, no. No, sí, de más de lo que es. Ahora, este versículo evidencia que la fe era primordial desde el principio. Es decir, que no tan solamente la fe comenzó con la muerte y resurrección de Jesucristo. Se dio más a la luz, pero la fe ya comenzó desde un principio. Con la fe de Abel o Ebel. De ahí comenzó esa fe. Que la fe era primordial desde el principio de la humanidad. Esto puede aplicarse a nosotros como creyentes hoy, para que examinemos nuestros corazones para dar, escucha bien, para dar la mejor ofrenda posible a Dios. Si bien, escuche bien, si bien ya no hacemos sacrificios de sangre, porque en el Antiguo Testamento hacían sacrificios de sangre dentro de la ley de Moisés. La Biblia habla de sacrificios vivos, como dice Romanos en su capítulo 12, verso 1. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos por aquí. Romanos. Aquí está. Romanos capítulo 12 y su versículo 1, que nos dice la traducción Kadosh. Dice así. Bueno, el título dice deberes del cristiano, ¿no? Dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de la misericordia de Yahweh, que se ofrezcan ustedes mismos. ¿Quién se va a ofrecer? Dios. No,
nosotros mismos. Escuche bien, nosotros mismos, como sacrificio vivo, es decir, la Reina Valera, como sacrificio viviente y apartado ¿para quién? Para Dios, para Yahweh. Esto le complacerá ¿a quién? A Él, a Dios. Y es la lógica adoración. No tan solamente con cantar, con adorar por medio de cánticos y eso es la adoración. Negatividad total. La adoración comienza desde el corazón, sin instrumento. Y no tan solamente cuando usted llegue aquí es que va a adorar a Dios. No, la adoración comienza desde su casa. Así de sencillo, porque si vengo a adorar a Dios aquí es porque no lo estoy adorando en la casa. Me estoy olvidando de Él en la casa. Hello. Hello. Hermana Neri. Entonces, cuando estamos aquí es que adoramos a Dios. Aquí cantamos bonito, bailamos bonito, pero ¿en la casa qué? Esa es la mejor ofrenda que le estamos dando a Dios. Nuestro cuerpo. No tan solamente aquí, hermanos. Es hermoso estar reunido como hermanos en armonía. Pero no tan solamente aquí los martes, los jueves y los domingos o los sábados. No. Son los 365 días del año que tenemos que estar adorando. Y esa es una ofrenda agradable a Dios. No tan solamente aquí. Cuando esas puertas se abren es que comenzamos a adorar a Dios. Tiene que ser en nuestra casa también. Usted puede adorar a Dios escuchando música en su casa, en la calle. Usted puede adorar a Dios. No tan solamente aquí. Hay un tremendo error en eso. De que nosotros decimos, bueno, ya estamos aquí en la casa de Dios y vamos a adorar a Dios aquí. No, en la casa, en nuestra casa también tenemos que adorar a Dios. Y esa es una ofrenda agradable al Señor. Si eres mis hijos, bueno, sé imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Y Efesios 5 dice, sé imitadores de Dios. Aleluya. Y Jesucristo se dio como ofrenda agradable ¿a quién? Al Padre. No tan solamente aquí, venimos a adorar a Dios. Se cayó una muralla por ahí, ¿dónde está? Agárrela. ¿Ah? Por YouTube, por Facebook, por alcance, por la voz que clama. Palabra fuerte, ¿verdad que sí? Pero es necesaria. Es necesaria. Porque con nuestro cuerpo nosotros adoramos a Dios. Con nuestro cuerpo. Bueno, y el significado de esto es dar nuestras vidas a Dios. Desde ahí comienza la adoración, la ofrenda que le damos nosotros a Dios, agradable hacia Dios. Para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. Les recuerdo, trae una ofrenda acá. Trae el diezmo y lo trae feo, no es aceptado por Dios. Aleluya. Mas la oración de los rectos es su gozo, es alegría. Cuando nosotros venimos y damos la ofrenda a Dios, es alegría. Eso era lo que hacía en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 14, lea ese capítulo para que usted se dé cuenta que habían judíos que quedaban lejos de Jerusalén, pero la misericordia de Dios se movía hacia ellos, aunque pasaban por una circunstancia difícil. Una circunstancia difícil, pero la misericordia de Dios. Él les dio la misma orden, no, vendan los diezmos.
Y cuando llegan acá, entonces vienen y compran ofrenda con ese dinero. Pero eso era para guardar la integridad del que llevaba el diezmo. Allá podía comprar con ese dinero, después de venderlo, allá podía comprar. Y eso era gozo, alegría, y eso se convertía en una adoración a Dios. La ofrenda no es tan solamente venir y traerla aquí, no, 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 no. Eso es adoración al Señor, no como una forma de rutina, como algo obligatorio, o porque quiero recibir algo. No, no tiene nada que ver con eso. Este proverbio refuerza la idea de que la actitud y el carácter del ofrendador son esenciales para la ofrenda, que la ofrenda sea aceptable a Dios. El sacrificio de los impíos es abominación, lo que sugiere que la ofrenda de Caín fue rechazada no por la naturaleza de la ofrenda en sí, sino también por su propio estado espiritual, porque estaba mal ya. Tocó la puerta y la dejó entrar porque la abrió y dejó entrar el mal. Como dice allá en Juan capítulo 3, en la primera, verso 12. Así de sencillo. Y esto lleva o tiene paralelo con Génesis capítulo 4, verso 4, al resaltar la importancia de la rectitud y la integridad en la adoración a Dios. Todo lo que hacemos tiene que ver con la adoración, desde los diezmos, las ofrendas, con la adoración. No algo rutino que todos los domingos, todos los martes, todos los jueves tengo que traer y meter allí. Ya eso tuvo que haber estado sacrificado en su corazón. Quiero decir algo. A veces los martes usted no me ve echando aquí, usted los jueves no me ve echando aquí, los domingos no me ve echando aquí. Pero ¿será que tiene moral? Pregunte, averigüe a ver si eso es cierto. Por si acaso, como no me ven aquí, está predicando sobre eso. Y no puedo tener moral, ¿verdad que sí? Pero me atrevo a hacerlo, porque sí la tengo. Investigue y averigüe, para que nuestro corazón no se vaya a dañar por allí. ¿Verdad que sí, hermana Neri? Porque yo creo que la hermana Neri ya no me ve a mí metiendo aquí, ¿o no, hermana Neri? Metiendo ofrenda, ya no me ve. Antes lo hacía, ya no me ve ya. ¿Por qué? Porque yo sé. Pero Dios sabe. Es que la fe no, y no tan solamente para que vean a uno que uno echa la ofrenda aquí, porque ya Pablo dice, ya uno tiene que sacrificarlo y después entregarlo, bien sea que puede entregarlo directamente al pastor, puede entregárselo directamente, o puede entregárselo a un hermano que esté necesitado, porque esa es otra cosa también. Porque si hay un hermano que está necesitado y usted tiene una ofrenda y Dios pone en su corazón, darle eso, pero Señor, ¿cómo es? Usted es un hermano que está necesitado y Dios te está diciendo, dale esa ofrenda a ese hermano, dale esa ofrenda a ese hermano. Señor, pero estoy pecando. Si el Señor te está diciendo que le dé la ofrenda a ese hermano, dásela. La ofrenda, el diezmo, lo que sea. Lo que sea, porque voy a aclarar algo. Ahorita no hay levitas, ya que entró lo de mi hermana. Ahorita no hay levitas. El pastor no es ningún levitas, no, porque por ahí se agarran para engañar a la gente, para sacarle la plata. Es fuerte, pero es duro, pero hay que decirlo. Hay que enseñarlo. Ahorita no es lo mismo al Antiguo Testamento, que existía una ley. Ahora voy a aclarar
los 10 mandamientos. Si eso incluyera dentro de los 10 mandamientos los diezmos, aquí la iglesia estuviera metida en un gran problema. ¿Por qué? Porque ahí sí pudiera yo aplicar lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. La iglesia que no diezma entonces está robando a Dios. Pero como no aparece en los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, no es obligado en nuestro tiempo. Dios mío. Está lloviendo, ¿verdad que sí? Cuando estaba allá me estaba cayendo gotica de agua. Está lloviendo y no está cayendo agua. Debe ser de ayer que cayó la agüita, entonces me quedó la bendición, cayéndome la bendición de la agüita a mí. Aleluya. Santo. Ahora vamos a entrar lo que tiene que ver con el tema, el principio de dar también, que aparece en segunda carta a los Corintios capítulo 9 y su versículo 6 y el versículo 7, y vamos a ir desarrollando un poquito sobre lo que tiene que ver, qué fue lo que sucedió en ese momento, por qué se suscita esto sobre el dar generosamente, no por obligación, no por presión, no, dice así, dentro de una introducción lo que tiene que ver con la segunda carta a los Corintios capítulo 9, dice: es un llamado a la generosidad específicamente con respecto a una ofrenda para los creyentes en Jerusalén, que estaban pasando por tiempos difíciles. El apóstol Pablo busca animar a los corintios a completar la promesa que habían hecho de contribuir. El versículo 6, esto sin embargo, pues aquí dice, esto empero, cuando usted escuche la palabra empero, entonces, sin embargo, entonces, para no decir, esto empero, esto sin embargo digo, el apóstol, el que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. Y el que siembra en bendición, dice esta la 1909, la Reina Valera, en bendición, ¿también qué? Segará. Es una declaración concisa que resume el principio fundamental. Es un principio fundamental de la siembra y la siega, aplicando la generosidad y las finanzas. No se trata solo de dinero, hermano, no se trata solo de dinero, sino de una actitud del corazón hacia la ofrenda y el compartir. No se trata de solamente que usted traiga el dinero a este lugar, no. Porque yo puedo traer 100 bolívares y meterlo allí. Pero ya se lo entregaste a Dios de corazón. O todos los domingos, ofrenda, es diezmo. Ya lo sacrificaste, esos 100 bolivitas los sacrificaste en tu corazón y lo echaste en el diezmo. Si no lo hiciste, lastimosamente tampoco, aunque lo hay traen bien bonito, nuevecito de paquete pues el billete. Pero si eso no salió de tu corazón, ese diezmo no salió de tu corazón, nada más porque viste el billetico, lo agarraste y traes, no, esto no es ofrendita. Entonces, esto fue de poner, y dice que 1.000.000 bolívares, vengo y saco 100 bolivitas y lo metí allí. Ese no es la actitud de hacer esto. La actitud tiene que ver con un sacrificio genuino del corazón. Se lo entregaste a Dios en tu casa,
O cuando recibiste los 1000 bolívares y sacaste 100 bolívares, Señor, este es para ti. Me diste 1000 bolívares, yo saco 100 bolívares para ti. ¿Qué está haciendo allí? Lo está sacando, ya está reconociendo que esos 100 bolívares son para el Señor. Y lo estás haciendo no por tristeza, ni por dolor, ni por necesidad, o porque te están obligando por presión. No, sino porque están haciendo voluntariamente de tu corazón para ofrendárselo a Dios. Ayer lo recibiste allá en la compañía donde tú trabajas. Recibiste 10.000 bolívares. 10.000 bolívares vendría siendo 1.000 bolívares. ¿Verdad que sí? Estoy equivocado. 1.000 bolívares, ¿verdad que sí? Entonces tú viste ahí en la fábrica. Ay, recibí. Gracias, Señor, por estos 10.000 bolívares. De esos 10.000 bolívares, Señor, ¿qué hago? Ay, gracias, Señor, por haberme acordado. Voy a sacarte 1.000 bolívares, Señor. 1.000 bolívares porque esos son tuyos. Me diste 10.000. Yo saco 1.000 bolívares porque eso te pertenece a ti, Señor. O saco 11.000 o saco 12.000 bolívares, Señor. Esto es tuyo. Así sea de diezmo. Pero saca 12, ya no saca 10, saca 12, 13, 14, 15, Señor. Esto es tuyo, Señor. Ya lo ofreció a Dios. Ya lo ofreció. Lo sacrificó. No como otros. Se ganó 10.000 bolívares. Señor, me gané 10.000 bolívares. Voy a comprar, hago esto, hago aquello y... ¡Ay, Señor! Se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? ¿Qué se te olvidó? Señor, sacar los 1.000 bolívares. Ahora es que te venís a acordar después que ya te lo gastaste. ¿Ah? Después que ya te lo gastaste, ahora es que te venís a acordar. Sinvergüenza lo que puede decirle Dios. Pero un sinvergüenza. Si es lo primero que tienes que hacer, pues. No es que yo te estoy obligando, dice Dios. Yo no te estoy obligando. Está naciendo de tu corazón. Y no es porque te están obligando. Cuando hay pastores que reconocen eso, que no es obligación. Y como el pastor Jesús lo ha dicho aquí, los diezmos aquí no son obligatorios dentro de la gracia. Ay, hermano, pero ¿qué me dice usted de allá de Mateo 23:23? Hermano, de allá de Lucas 11:4, hermano. Vamos a ver el contexto, el trasfondo histórico, para quién se dijo eso. Eso tiene que hacerse una pregunta. Usted tiene que hacer esa pregunta. Jesús estaba vivo en ese momento, ya había muerto, había resucitado. ¿Verdad que no había resucitado, verdad? Estaba bajo la ley, ¿verdad que sí? Pero es que ustedes diezman de todo, ustedes diezman. Sí, ustedes diezman. Ya va que se me quitó. Ustedes diezman. El la menta, el comino. ¿El qué más? Eneldo, ¿verdad que sí? Es decir, de las hortalizas, ustedes diezman. Yo sé. Ay, pero a ustedes se les está olvidando algo, ¿verdad que sí? ¿Qué se les está olvidando? La fe, el amor, ¿y qué más? La misericordia, ¿verdad que sí? Eso es lo más importante por encima del diezmar, va pues. Ay, papá. ¿Qué me dicen? Jesús no pasó más por encima la fe, el amor y la misericordia que el diezmar. Porque recordemos que ese pasaje está dentro de la ley. Jesús no había muerto ni había resucitado todavía. ¡Wow! Mateo 23:23. Pero ¿qué me dice de día de Hebreo, capítulo 7, verso 1 al 10? He aquí hombres mortales recibían los diezmos. Pero ya va. He aquí hombres mortales. Está haciendo relación con la antigüedad en los tiempos de los levitas. En el tiempo de Israel. Y aquí está recibiendo uno, que es el que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que yo digo, los diezmos ustedes lo pueden dar, pero sin que a ustedes lo obliguen. Como dice el pastor, por gratitud, por amor,
para que la obra que crezca, se expandezca. Pero ese dinero también se utiliza ¿para qué? Para ayudar a las viudas. A las viudas sí, pero lo voy a decir rapidito y clarito. A las viudas. No que se le andan de casa en casa, de chisme en chisme. No, negatividad total. A las viudas que han sido rectas, a las viudas que están en oración, intercesión delante de Dios y que están dando buen testimonio. A esas viudas es que la Biblia manda que las sostengan. No a viudas sinvergüenzas, no. No es a esa viuda, hermana Neri. Ahora la hermana Neri, supongamos, partió su esposo, quedó viuda, dio la libre, ella quedó viuda. ¿De quién es la responsabilidad si ella se sigue congregando en nuestra iglesia? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Ah? Ajá, la hermana Neri dijo de sus hijos. ¿Por qué? Porque ella tiene quien la sustente. Ella tiene a personas que se pueden hacer responsables de ella. Y así ella está reconociendo, ¿ve? Escuche bien, no he terminado. Y ella está reconociendo que sus hijos tienen que hacerse responsables de ellas. Ahora, pero si sus hijos no se hacen responsables de ella, ¿quién es el responsable? ¿Ah? Dígalo. La comunidad cristiana. La comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque la hermana Neri ha estado dando testimonio aquí. Yo no sé si anda de chisme en chisme, de casa en casa por ahí. No la he visto, pues. Así que la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de sustentar a la hermana. Y en esto caigo yo, porque estoy dentro de la comunidad cristiana. Así de sencillo. Y se cumple lo que dice Pablo. Ah, si usted se cree religioso, hermana Neri, yo me creo religioso. Diga, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Santiago 1:27? Si yo me creo religioso, ¿qué tengo que hacer? ¿Visitar a quién? Visitar a las viudas verdaderas. A las viudas verdaderas que estén dando testimonio. Como la hermana Neri en este caso, un ejemplo. La comunidad se hace responsable de darle el sustento hasta que se muera. Así de sencillo. Uy, hermano, no le tengan miedo a la muerte. Yo le tengo miedo. ¿Y usted? Sí, ¿verdad? Uy, esto es muy fuerte, hermano. Pero es que es así, hermano. Y todavía lo estoy... Ay, Dios mío, Señor, me adelanté un poquito del Antiguo Testamento, hermano. Pero está aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano? Se encuentra Santiago 1:27, muy claro. Si yo me creo religioso, tengo que visitar a las viudas, a los huérfanos, los necesitados. Así que la comunidad es la encargada. Uy, lo que están viendo por YouTube, por Facebook, por La Voz que Clama y Alcance Televisión. Ese hermano tiene razón. Nosotros como comunidad de fe vemos a un necesitado, tenemos que ayudarlo. A una viuda que ha dado testimonio, no tiene hijo, quien se encargue de ella, pero si tiene hijo, bueno, se hace responsable. Y así la hermana Neri le quita un agravio a la iglesia, ¿verdad, hermana Neri? Pero si ella queda y no tiene a nadie, la iglesia, la comunidad en sí, de fe, se hace responsable. Hablando de nosotros aquí, como comunidad aquí, nosotros, no estoy hablando de las demás, estoy hablando de la iglesia del Dios Altísimo. Así de sencillo. El que le gustó, el que no le gustó, bueno, que no haga fiesta. ¿Verdad, nene? Así de sencillo. Ey, ¿qué pasó por aquí? Así es. Eso es así. Ajá, por aquí. Ajá. El contexto histórico de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 9, es crucial para comprender el significado del versículo 6. Pablo estaba recolectando una ofrenda para los creyentes empobrecidos en Jerusalén. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 8, verso 4. Anote ahí, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8.
Esto no solo satisfaría una necesidad material, sino que también fomentaría una unidad entre los creyentes judíos y gentiles. La mención acá ya, y usted eso lo voy a dejar en su casa, léalo allí, en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 12 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 12 en adelante, que habla sobre la parte de la mención de Acaya, región donde estaba Corinto preparándose desde el año anterior, subraya la importancia de cumplir las promesas. Existe una fuerte conexión en la época entre la prosperidad y la bendición divina, y el capítulo revela la colecta y no es vista como una simple donación. No es vista como una simple donación, sino como un acto de adoración. Y eso es lo que debemos nosotros hacer aquí en estos momentos, acto de adoración. Y le voy a dejar esta cita también, como es segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 11 al 13, para que puedan allí. Ya estamos aquí casi ya. ¿Qué? Segunda carta a los Corintios, vamos a leerlo aquí en la Kadosh, capítulo 9, 11 al 13, vamos a leerlo por aquí. Vamos a poner los lenticos, no es que estoy ciego, sino que para ver mejor. Ajá, dice así, dije que 11 al 13. Vamos acá, vamos a ver qué nos dice aquí la Kadosh. Les recomiendo esta Biblia, hermano, esta y la Pechita. Descárguela. Usted que tiene ahí oportunidad en su dispositivo, descárguela. Dice así: porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. ¿Será ahí? Sí, así es, segunda carta de Corintios, capítulo, yo soy de bueno, sí, el capítulo 11, chicos. Capítulo 9, ya cuando uno ya conoce ya la cita, ya sabe ya que está errado ahí. Ajá, dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 11, dice: serán enriquecidos en todas las formas, para que puedan ser generosos en todo. Y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes provocará que el pueblo dé gracias ¿a quién? A Dios, a Yahweh, a Jesucristo, al Espíritu de Dios. Porque rindiendo este servicio Kadosh, es decir, santo, no solo se provee para las necesidades del pueblo de Yahweh, sino también rebosa en las muchas acciones de gracias que el pueblo estará dando a Dios. Dice el verso 13: proveyendo este servicio, ustedes le prueban a este pueblo que glorifican a Yahweh. Fíjese, con usted, con sus diezmos, con sus ofrendas, usted está glorificando a Dios. Oh, ¿está escuchando? Con sus diezmos y con sus ofrendas, usted está glorificando a Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, santo. Ya lo está haciendo. Y escuche, o sigue escuchando. Dice: haciendo realmente lo que reconoce. Bueno, ¿qué me pasa? Pues estoy ciego, ¿o qué? Dice: haciendo realmente lo que reconocen que es requerido por las buenas noticias. ¿Usted sabe qué es las buenas noticias? El evangelio, ¿verdad que sí? Del Mashiach, escucha bien, del Mashiach, a saber, compartir generosamente con ellos y con todos. Wow, esto lo puede conseguir usted allá en Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29. Ahí sí, Dios mío, es una alegría, un gozo y en adoración a Dios en aquel momento. Ya estamos casi ya llegando al final ya. Estamos casi ya llegando al final. Sí, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 11 al 13. Escuche bien. Y obediencia
al Evangelio, escuche bien, y obediencia al Evangelio, los creyentes de Corinto ya habían comenzado a hacer preparativos, lo que significa que Pablo busca completar el proceso en lugar de iniciar uno nuevo, porque ya estaba ya allí. Ya no tenía que, no, vayan, hagan eso de nuevo. No, ya eso estaba listo, ya estaba preparado. Hasta el año pasado. ¡Wow! ¡Qué rica es el agua, ¿verdad que sí? Así es el Espíritu Santo de Dios. Santo. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, no es una promesa de prosperidad material automática a cambio de dar. Es un principio que refleja la providencia de Dios y las consecuencias naturales de nuestras acciones. El principio bíblico de la siembra y la cosecha, según Gálatas, en su capítulo 6, versos 7 al 9. Vamos a buscarlo por aquí. Dije que Gálatas, aquí está Gálatas, en su capítulo 6, verso 7 al verso 9, ¿qué dice esto aquí? Dice, no se engañen a ustedes mismos, nadie se burla de Yahweh, nadie se puede burlar de Yahweh, es una realidad. Una persona cosecha lo que siembra, no tan solamente en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual también. Ahora, los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina, es decir, que está cosechando mal, eso es lo que va a caer en ruina. Pero los que continúan sembrando en el campo del ruaj acá significa espíritu, vida eterna, cosecharán del ruaj. Eso es lo que está ahí, el verso 9. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno. La Reina dice Valera, no nos cansemos de hacer el bien, sino desmayamos, ¿verdad que sí? Pero esta dice, por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos. Oh, esta me gusta mucho. Si no nos damos por vencidos a su tiempo. ¿Recogeremos qué? La cosecha. Usted siembra una mata de plátano, usted tiene que esperar unos cuantos meses para que usted pueda recibir del fruto de esa mata de plátano, no de yuca, sino de plátano, porque fue plátano lo que usted sembró. Y eso es lo que va a recoger, ¿verdad que sí? Entonces, si usted sembró plátano, va a recoger plátano. Y usted está esperando el momento al que la cosecha ya esté madura y usted pueda arrancar el mazo de plátano, ¿verdad que sí? ¿Y después qué? Disfrutarlo. Claro, porque el que siembra debe comer de lo que cosecha, ¿verdad que sí? Bueno, así es el que trabaja dentro del Evangelio, que eso va a ser más adelante. ¡Wow! Ese es un tema que tengo. El obrero es digno de su salario. Que todo esto entra aquí también. El obrero es digno de su salario. Eso es más adelante cuando... ¡Ay, papá! Cuando un hombre de Dios está trabajando en la obra completa del Señor, cuando digo obra completa del Señor es que no tiene más trabajo por otra parte. El obrero es digno de su salario y no se le puede poner un bozal. Es decir, mi hermano es pastor allá en su iglesia y está trabajando completamente. Ya él está ¿qué? Está trabajando completamente, está trabajando dentro de la obra de Dios. Y si él está trabajando dentro de la obra de Dios, él debe de comer del Evangelio, porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso fue un mandato del Señor Jesucristo. Si está trabajando completamente dentro de la obra, debe de comer del Evangelio. Y eso es una orden del Señor. ¿Y dónde está eso, hermano Rusa? ¿Dónde está eso? Yo no lo he leído. Ah, ¿no lo ha leído? Entonces nunca ha leído la Biblia. ¿Verdad? Es que es así, ¿verdad, hermano? Nunca ha leído la Biblia. Ese está en la primera carta a Corintios, capítulo 9, verso 11 y verso 11 al 13. Léalo, verso 3 y verso 14. Ahí se encuentra primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 3 y verso 14. Y aparece, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque si tú le pones bozal al buey que trilla, que está trabajando en la obra esa completamente, el buey se va a morir, ¿verdad que sí? Pero Dios tenía misericordia aún de los bueyes. Y Pablo dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de comer
Pablo dice muy claro, tenemos derecho de comer también de lo que sembramos nosotros. Estamos trabajando en la obra, debemos de comer de la obra. Si trabajamos del evangelio, comemos del evangelio. Aleluya. Yo no, porque no estoy trabajando en la obra completa. Cuando Dios llama a un verdadero hombre de Dios a trabajar en la obra completa. Wow. Estamos casi ya. Aquí llegamos, ¿verdad que sí? Ajá. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9 nos muestra que nuestras acciones tendrán consecuencias. Sembrar en bendiciones no se trata solo de dar dinero como una, es decir, de dar dinero como una rutina, como ya lo dije, como una rutina, sino de hacerlo con un corazón generoso, motivado por el amor de Dios y al prójimo. Es decir, que hay que ayudar al prójimo, al necesitado. Esto, bueno, esto dentro de la administración, dentro de la comunidad con el pastor, tiene que hacerse esto. Aquí se hará en otras iglesias, que hay viudas, hay huérfanos, hay necesitados. Claro, esto lo hacían cada 3 años, ¿no? Ay, Dios mío, que 3 años se morían de hambre, los necesitados, las viudas y los huérfanos. 3 años. Lea Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 21 para que usted se dé cuánto. 3 años. Se daban diezmo anualmente, pero también se daban diezmo y ofrendas cada 3 años, y eso no eran para los levitas, ni para los sacerdotes. ¿Era para quién? Para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y extranjeros para completar. Extranjeros y pobres. ¡Wow! Todos los años. ¡Wow! ¡Qué bueno! Den un aplauso al Señor. Bendito sea Jesús. ¡Aleluya! ¡Santo! Ella. Tenía mucha sed porque ya me estoy acabando el agua. ¡Aleluya! ¡Wow! La calor es que todo es muy fuerte, ¿verdad? Demasiado fuerte. Ajá. Motivado por el amor de Dios y al prójimo. Escuche bien. Motivado por el amor de Dios y al prójimo. Dios, en su soberanía, es quien provee la semilla. ¿Quién? Al sembrador. Como dice en la segunda carta, capítulo 9, verso 10. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿A dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en la primera carta a Corintios, capítulo 3, verso 7. Porque Dios es el que, no es el que siembra ni el que riega, sino que el que da el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Él es el que da el crecimiento. Y Él es el que pone el deseo en tu corazón de darlo genuinamente. ¡Wow! Por lo tanto, la obediencia que cosechamos es, en última instancia, un regalo. Hasta esto es un regalo, hermano, de su gracia. No algo que ganamos, no. En la Trinidad, es decir, aquí el Padre y el Hijo, cuando aquí hablan en la Trinidad, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Ahora, la generosidad refleja el carácter de Dios, esencialmente en el sacrificio de Cristo. ¿A dónde? En la cruz. Se espera que los creyentes, es decir, nosotros, también reflejemos este carácter a través de sus propias acciones, es decir, de nuestras propias acciones, confiando de que Dios proveerá para sus necesidades, según Mateo capítulo 6, verso 33, verso 6, versículo 33, que dice: buscad primeramente un abanico, buscad primeramente el dólar, buscad primeramente el arroz. ¿Qué dice? Yo estoy torciendo la escritura, ¿verdad? Dios mío, ¿eso lo dice la escritura? No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Cabezón, no lee la escritura. Y por eso es que a veces hacen eso, ¿verdad que sí? Como no leen la escritura, entonces cometen ese error. No, yo voy a buscar el arrocito, o si no, se queda en su casa. Se queda en su casa pensando: yo tengo mucha fe, sí, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios me va a proveer, pero ya va, la fe tiene acción, ve y trabaja sin vergüenza. ¿Ah? Se queda en el chinchorro o en la cama,
Señor, yo tengo mucha fe, yo sé que tú vas a tocar un corazón, sin vergüenza, vaya a trabajar, porque eso es lo que hace la fe, acciona. Dios mío, santo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Wow, ¿verdad que sí? Santo es el que vive. Ahora, en la vida cotidiana, este versículo llama a los creyentes, es decir, a nosotros, a ser generosos, no solo con los recursos financieros, sino también con nuestro tiempo, talento, amor, con la confianza de que Dios honra la fidelidad y la ¿qué? Y la generosidad. Ya leímos acá Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9, vamos adelantando para ir culminando. Ajá, vamos a entrar aquí entonces. Usted sabe que cuando usted ofrenda, usted está participando para que el evangelio se extienda a otros lugares. ¿Usted sabía eso? Que con nuestras ofrendas nosotros ayudamos al pastor que está aquí para que siga ampliando el evangelio. ¿Verdad que sí? Eso, hay que estar muy consciente con eso. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 24 y 25. Para aquellos que son tacaños. Mira el bolsillo y trae 3 billeticos malucos feos ahí que diezmo, ofrenda y diezmo. Dios la ve. Boten esa basura de ahí. Préndale un fósforo, quemen eso, porque eso no le agrada a Dios. Pero gracias a Dios que le dio la inteligencia al pastor y puso las contribuciones para que echen los billetes podridos ahí, rotos, que usted quiere darle al Señor como ofrenda. No, eso no es así, hermano. Traiga ya eso. Ay, en el corazón, Señor, gracias, alegre, feliz, porque ya lo hizo con un corazón sincero, humilde, delante de Dios, y trajo su ofrenda, agradable y aceptable a Dios, aleluya. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, más vienen a pobreza. ¿Está escuchando? Si usted trae esos billetes malucos ahí, así va a ser su vida, pobre, de pobre en pobre, pobre en pobre, y nunca va a salir de pobre, porque va a estar trayendo cosas malas y Dios no va a aceptar eso. Así de sencillo. Dios no va a aceptar basura acá. Dios va a aceptar lo que venga de un corazón que ya lo sacrificó para Él. Aleluya. Ya lo sacrificó. Y sigue diciendo, el alma liberal será engordada y el que saciar él también será saciado. Este proverbio ilustra el principio de la siembra y la siega. En términos prácticos, se conecta con la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, mostrando que la generosidad no lleva a la escasez, sino a la abundancia. Cuando usted da, usted es bendecido. Claro, pero usted tiene que dar sin esperar nada a cambio. Porque la Biblia es muy clara. Dios le va a bendecir. Bueno, le va a bendecir, no. Ya usted está más que bendecido. Ya se lo voy a demostrar. Creo que me están haciendo señas. Ya se lo voy a demostrar. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 3? ¿Qué dice? ¿Bendito qué? ¿Ah? Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Él nos ha bendecido aún antes de la fundación del mundo. Somos más que bendecidos por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz.
Aleluya. Ahora, el alma liberal se refiere a una persona generosa y cuyo espíritu está dispuesto a compartir. Este proverbio no solo habla de riqueza material, sino que también de bienestar y satisfacción en la vida. Vamos a desarrollar más rapidito aquí. Acá entramos ahora en el capítulo 9 y su versículo 13. Y dentro de este capítulo, vamos a darle aquí rapidito. Capítulo 9 de segunda carta a los Corintios, verso 7, es un versículo clave dentro del capítulo dedicado a exhortar a la iglesia a Corintio a participar generosamente en una colecta. Para los creyentes necesitados en Jerusalén, en aquel tiempo de esta escritura, Pablo no solo apela a su amor y compasión, sino que también establece principios importantes sobre la ofrenda y la mayordomía cristiana. El versículo en particular aborda la actitud y la motivación detrás de la ofrenda, enfatizando que Dios se complace en la ofrenda que proviene de un corazón dispuesto y alegre, no de la obligación o resentimiento. Escuche bien, no de la obligación y resentimiento. Ahora, este contexto inmediato es la colecta que Pablo está organizando para los santos en Jerusalén, así de sencillo. Y esto va más allá de una situación financiera. Ahora, el capítulo revela que Pablo ya había presumido entusiasmo de los corintios antes de Macedonio, como ya se lo dije ya, pero ahora estaba enviando hermanos para asegurar su promesa de ofrenda que se cumpliera, pues como ellos la ofrecieron, bueno, Pablo quería que se cumpliera de manera genuina y oportuna, como aparece en la primera carta de Corintios, capítulo 9, verso 3 al 5, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9 al 5. Este contexto revela la importancia de la sinceridad y la prontitud en la generosidad, no solo para el bien de los necesitados, sino también por el testimonio de la iglesia. La necesidad de una colecta demuestra la comunión y la independencia que caracteriza la vida cristiana, es decir, la de nosotros, así de sencillo. Esto es lo que tiene que mostrar esto. Y ya para estar culminando, dice así. Primero, revela un aspecto del carácter de Dios. Él no es un amo exigente. Número uno, no es un amo exigente, sino un padre amoroso que se deleita en la generosidad voluntaria. La frase Dios ama al dador alegre implica que Dios valora la motivación tanto como el acto de dar en sí mismo. Este amor divino no es condicionado a la cantidad que damos, sino a la actitud que viene del corazón. En segundo, esto se relaciona con la obra del Espíritu Santo, y esto refleja cuando nosotros damos así con una ofrenda voluntaria. Esto va a demostrar de que hemos sido transformados, que hemos reconocido que todo lo que nosotros tenemos no proviene de nosotros mismos, sino que esto proviene de Dios, y nosotros cuando le damos a Dios nos desprendemos de eso y lo damos con alegría, con gozo, es decir, con un corazón ya transformado, y refleja la generosidad de ¿quién? La generosidad de Cristo. Entonces, en tercer lugar, esto no tiene nada que ver con liturgia. Esto no tiene nada que ver con una obligación, con una presión social, no, sino que estamos dando con un corazón lleno de gratitud y amor a Dios y también a los demás. A los demás cuando se encuentran en la necesidad. Ya leímos esto, le dejo para su casa en Mateo capítulo 6, 1 al 4, para que usted esté allí entonces analizando y recargo el principio de dar para culminar. El texto para el domingo es Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá. No yo le bendigo. Mi Dios. Filipenses capítulo 4, verso 19. Quiero cerrar entonces para ahora sí culminar
con lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6 y verso 7. En conclusión, Pablo, al escribir esto a los corintios, no solo quería que contribuyeran una colecta para la iglesia de Judea, sino que también buscaba un cambio profundo en sus corazones. Eso era lo que estaba tratando Pablo, que ellos entraran en una genuinidad delante de Dios cuando ellos ofrendaban. Les anima a ser generosos, no por obligación, sino desde un corazón alegre y generoso, porque Dios tiene el poder, escuche bien, Dios tiene el poder de suplir toda necesidad y darles aún más para que puedan seguir siendo, ¿qué? Generosos. Y les dejo para su casa la primera carta a Timoteo en su capítulo 6, versos 17 al 9, que le dice a los ricos, ricos, sean generosos. Exhorta Pablo a los ricos, no sean ávaros, denle al necesitado, a las viudas, a los huérfanos. No todo es suyo. Oyó, ricos. Y Filipenses capítulo 4, verso 19, termino con esto, ya que Pablo, ya para que él dice, bueno, yo sé que sé andar en necesidad, sé andar, ¿cómo es? En abundancia, y le brindaron, lo ayudaron a él y todo, le dieron una buena ofrenda, un buen diezmo, y Pablo dice, yo los voy a bendecir a ustedes, yo los voy a bendecir a ustedes, hermanos míos, porque ya que ustedes me dieron una ofrenda, un buen diezmo, yo les voy a bendecir a ustedes, hermanos. No, eso no fue lo que dijo Pablo. Ahora, yo tengo el poder de bendecirlo a usted, sí. ¿Cuándo yo tengo el poder de bendecirlo, hermano? Porque yo lo bendigo a ustedes, yo los bendigo a ustedes, hermanos. ¿Será que es correcto? No es correcto. Pablo lo dejó muy claro y plasmado. Filipenses capítulo 4, verso 19. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá. Ya que ustedes me dieron, mi Dios pues suplirá. No yo. Ahora, yo puedo tener el poder, como dice el pastor, sí, de bendecirle. Pero ¿cómo les voy a bendecir? ¿Haciendo una oración por ustedes? No, yo pelo por el bolsillo. Ven, hermanita, 30 bolivitas ahí. $30 bolivitas, hermanita. Eso no es bendición. ¿Ah? Ahora que si ella no tiene nada, uy, pero 30 bolivitas, claro, en aquel tiempo cuando valían esos 30 bolivitas, ahorita no valen nada, ni siquiera para un caramelo. Ah, hermanos, yo les voy a bendecir. Es como dice el pastor. Ahora, yo tengo el poder, sí. Si yo tengo el poder para bendecirle. Pero ¿cuándo les voy a bendecir? Bien sea con un teléfono, bien sea con $100, $50, $20. Tenga, hermana, estos $20. Tenga, le bendigo. Porque está saliendo de usted. Usted lo está bendiciendo porque el dinero está saliendo de usted. Claro, Dios también está incluido ahí en ese negocio. Aleluya. Y cuando hablo de negocio no estoy hablando de negocio de empresa. Estoy hablando de eso. Entonces ahí donde yo le estoy bendiciendo. No porque hago una oración le voy a bendecir. Yo te bendigo, hermano, yo te bendigo, hermano. ¿Pero qué? Pablo no dijo eso. Pablo dijo, mi Dios pues suplirá conforme a todo lo que le haga falta en la gracia de ¿quién? De Jesucristo. Aleluya. Denle fuerte aplauso al Señor. Que la paz de Jesucristo esté con los que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de La Voz que Clama, a través de Alcance Televisión. Bendito sea Dios. Alcance TV. Una señal sin fronteras.